Bueno, entonces, atendiendo a esta cuestión histórica, pues desarrolló, investigó y estructuró estos modos de producción que te voy a presentar a continuación. El primero, él le llamó la comunidad primitiva. Entonces fue una época en lo que prevaleció fue esto que se llama la propiedad comunal. ¿Cómo ves? Propiedad comunal. ¿Eso qué significa? Que nadie era dueño de nada. Por ejemplo, el hombre que iba y se dedicaba al proceso de la cacería, pues él iba y dejaba sus utensilios y podía llegar otra tribu u otro clan y bueno, pues tomaba estos utensilios sin ningún problema y podía seguir utilizándolos. Y eso pasó por mucho tiempo. Entonces era una sociedad en la que, bueno, yo le puedo llamar así, era de color de rosa. No existían clases sociales, no existía la explotación del hombre por el hombre. Vaya, era una sociedad que relativamente vivían en armonía. Y bueno, y otro concepto importante que él dio una contribución, pues fue la división del trabajo. Bueno, pero esta no era como se constituye actualmente, sino que fue una división del trabajo natural. O sea, ellos no sabían, pero se organizaban, se iban por lo práctico. Entonces, decía, bueno, las mujeres se dedican a la especialización o se dedican a cuidar flores y hortalizas en casa, ¿no? Ese era su trabajo de ella y claro, el cuidado de los hijos, ¿no? Y el hombre, por consiguiente, pues hacía el trabajo más fuerte, que era ir de cacería y bueno, pues llevar el alimento o el sustento para que ellos pudieran subsistir. Y sin saber se organizaron. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos una actividad? Por ejemplo, imagínate una persona que trabaja en un banco. ¿Será la misma habilidad que tiene cuando empieza a contar el dinero? ¿Y será la misma habilidad 5, 6 o 10 años después? Pues evidentemente no. Eso lo hace con más grado de destreza. Pues algo similar le pasó a estas mujeres que empezaron con el cultivo de flores y hortalizas en casa. Pues después de miles de años empezaron a perfeccionar esas técnicas y eso fue lo que dio como resultado un cambio, una transformación. Y entonces se lleva a cabo el proceso o el descubrimiento de la agricultura. Y con esa agricultura prácticamente cambian todas las estructuras del mundo, porque entonces esa división del trabajo con ese grado de especialización deja de convertirse en una propiedad comunal y entonces se establece como una propiedad privada. Gran diferencia. Y de esa propiedad privada en adelante, pues en vez de ir evolucionando socialmente, pues nos vamos autodestruyendo. ¿Qué otra característica importante se dio? Bueno, con esa propiedad privada surge una primera forma de organización social y entonces se da la primer clase social. Esa primer clase social la atribuimos al esclavo y esclavista. ¿Sale? Entonces, aquí Carlos Marx es donde explica la ley de la dialéctica, donde dice unidad y lucha de contrarios. O sea, están unidos, son contrarios, pero uno depende del otro. Si quitaban al esclavo, ¿quién hacía el proceso de transformación? Pues no había quien lo hiciera. Si quitaban al esclavista, entonces ¿dónde iban a trabajar los esclavos? Era inconcebible poderlo pensar así. Entonces, bajo esas circunstancias, ni el esclavo es más importante ni el esclavista. Todos tienen el mismo grado de responsabilidad. Esa es cuestión teórica. En la práctica sabemos que uno es el que atesora y el otro es el que produce la riqueza. A eso se le llama entonces la comunidad
esclavista, ¿no? Entonces, si vemos la comparativa con la cuestión primitiva, pues podríamos entonces agregar un dato adicional, que en la comunidad primitiva simple y sencillamente no existían las clases sociales. Todo era equitativo. Y justamente con este primer proceso del esclavo y esclavista se empieza a dar o a gestar un proceso de desigualdad. ¿Pero qué fue lo que originó que se acabara esa comunidad primitiva? Pues fue básicamente la evolución. Entonces ahí podemos aplicar la tercera ley de la dialéctica, donde dice que es la negación de la negación. Y es una negación porque, bueno, en la medida de que todo esto, la división del trabajo con el grado de destreza, la formación de una primer clase social, el descubrimiento del fuego, entre algunos otros eventos que se dieron en aquel entonces, van cambiando y llega un momento en el que terminan transformándose, dejando atrás un modo de comunidad primitiva y estableciendo una comunidad esclavista. Otro dato importante que también podemos mencionar es que en esta sociedad primitiva los grupos eran nómadas. Sí, sabemos que nómada es una persona que se desplaza de un lugar a otro, pero hubo un punto en el que un grupo dijo, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo, de aquí yo no me voy a mover. Entonces, bueno, se quedaron y los otros siguieron con las tradiciones, ¿no? Pues desplazándose de un lugar a otro. De repente, esos que se quedaron establecidos, pues empezaron a desarrollar más el proceso del cuidado de las plantas y hortalizas, inclusive se dieron a la tarea de la domesticación de animales, porque con eso más adelante se creó la ganadería. Y entonces ellos empezaron a cultivar. Después su cultivo ocupaba extensiones de tierras más grandes y se dieron cuenta que ellos solos como tal ya no podían. Entonces agarraron a los grupos que eran nómadas. Los nómadas les llamaba la atención porque tenían pues alimento y les decían, oye, pues dame de tu alimento, ¿no? Y entonces los que estaban ya como sedentarios les decían, sí, pero necesito que me ayudes a producir o a trabajar cierta proporción de tierra. Y de esta manera y sin darse cuenta, entonces se creó la comunidad esclavista. Los que salieron perdiendo entonces, si te das cuenta, fueron los nómadas, porque nunca se dieron cuenta del avance tan significativo que esto llevaba. Y bueno, esta comunidad esclavista la podemos situar en el proceso del Imperio Romano, ¿no? Juega un papel muy importante. Y bueno, esto se sigue desarrollando. Y ya casi para terminar este proceso de la comunidad esclavista, empieza también a surgir la ganadería, que fue el resultado del cuidado y la domesticación de los animales. Y bueno, se termina este proceso, como te platicaba, sigue avanzando, sigue evolucionando y se forma otra comunidad muy, muy importante. Esta comunidad se le llamó la comunidad feudalista. Bueno, ¿qué pasó en este proceso tan importante? Bueno, pues resulta que siguió siendo propiedad privada, pero ya era una propiedad privada en la que ya imperaba cierto tipo de acciones jurídicas en el que ya de manera legal permitía la tenencia legal de la tierra de algunos privilegiados, le vamos a llamar así, ¿no? Entonces, la característica entonces sigue siendo la propiedad o tenencia de la tierra. ¿Sale? Eso fue muy importante. Entonces ya era un grupo el que dominaba, era un grupo el que legalmente decía, ¿sabes qué? Este territorio, pues todo esto es mío y necesito esclavos. Entonces, esa agricultura y esa ganadería también se siguen perfeccionando, dado el grado de destreza que seguía la gente cotidianamente practicando con ello. Entonces, aquí se da un evento muy importante y gracias a la tenencia de esta tierra, por eso se llama feudalista. Feudo significa la explotación de la tierra.
la explotación de la tierra, ¿en manos de quién? Bueno, en manos de un grupo que ya no se llamaba esclavo y esclavista. Entonces, aquí atiende a la tercera y la cuarta ley de la dialéctica, donde se dan los cambios cualitativos a cuantitativos y de cuantitativos a cualitativos. Es decir, de ser esclavo se convierte en siervo, y de ser esclavista se convierte en señor feudal. Pero aquí hay un dato importante: ya no solo era una clase social. ¿Te acuerdas las clases sociales o cuáles eran los estamentos que se daban a cabo o se construyeron durante el proceso del feudalismo? Pues evidentemente el que estaba en la cúspide era un personaje que se llamaba el rey, ¿no? Era el que atesoraba. Después existía otro grupo que era el que lo ayudaba para que cobrara impuestos, para acuñar moneda, etcétera, etcétera. Pues este era la nobleza, los nobles, ¿no? Y después surgió un tercer estado muy importante, que bueno, aquí jugó un papel muy importante que se llamó el clero, ¿no? Bueno, cuyo representante pues evidentemente era la iglesia por medio de un jerarca, que es el papa, que viene desde estas épocas en adelante. Después, bueno, ya encontrábamos a los plebeyos, esclavos y demás estamentos que, bueno, eran los que salían perdiendo porque eran explotados, eran sobajados, trabajaban extenuantes horarios, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, aquí surgen más clases sociales, por ende, el contexto de la desigualdad iba siendo cada vez más notorio. Aquí llamó mucho la atención un personaje muy importante que fue de nombre Martín Lutero. Martín Lutero hizo una revolución precisamente en Alemania, porque él era de origen alemán, que precisamente radicó en esto, en el clero. Te voy a poner un ejemplo. Más o menos, como con qué cantidad de dinero consideras que podrías subsistir, ¿no? Considerando que eres estudiante y que vas a trabajar y te gustaría ganar algo tangible. No, claro, no ser millonario, sino algo tangible que esté dentro de tu alcance. Entonces, imagínate una cantidad, por ejemplo, de 15,000 pesos, ¿no? Vamos a suponer que ese es tu objetivo. La pregunta es, una vez que ganas esos 15,000 pesos, ¿te vas a conformar con ese salario? Pues evidentemente la respuesta es no, vas a querer seguir ganando cada vez más. Pues lo mismo le pasó a la iglesia. Ellos tenían un poder porque, bueno, los reyes, la nobleza, les regalaban tierras, propiedades, etcétera, etcétera, con tal de convencer a los feligreses o a la población de que tenían que apoyar a este tipo de gobierno. Entonces llegó un momento en que esa iglesia necesitaba más dinero o necesitaba más bienes porque todavía no existía el dinero. Entonces a unos jerarcas se les ocurrió la venta de indultos, que consistía en que si tú hacías algún pecado, entonces ibas y te confesabas, el sacerdote en aquel entonces te decía, hijo, pues es que has cometido un pecado, pero bueno, yo te prometo el perdón y la gloria eterna, pues si tú me cedes alguna de tus propiedades. Evidentemente también la gente pues accedía a ello, ¿no? Y un tipo de nombre Martín Lutero se opuso a este tipo de prácticas y entonces terminó dividiendo a la Iglesia Católica. Por un lado tenemos a la Iglesia Católica romana, cuya sede está en Roma y su idioma o su comunicación o su expresión se da por medio del latín, y por otro lado tenemos a la Iglesia Católica ortodoxa, justamente donde este tipo de nombre Martín Lutero armó todo este proceso. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Y lo puedes visualizar desde este punto de vista. Todas aquellas sociedades que tienen como forma de creencia el catolicismo romano tienen una característica, que son países que se encuentran en el subdesarrollo. Y en contraparte tenemos a los países cuya forma de creencia es el catolicismo ortodoxo, y que son países de primer mundo. Y fíjate qué curioso,
Actualmente Alemania es el país más industrializado de Europa. Y qué curioso, ¿no? De ahí fue Martín Lutero. Entonces, bueno, la ideología sí juega un papel muy importante y trascendente en cuanto a transformaciones y cambios sociales se refiere. Entonces, todo eso lo podemos aterrizar aquí, ¿sale? Ahora bien, ellos empezaron ya para finales de esta época a formar talleres artesanales. Y esos talleres artesanales fueron fundamentales para poder darle forma a otra forma y una nueva manera de organización social y política y económica que fue el capitalismo. Entonces, aquí podemos también mencionar a los artesanos. Bueno, que más adelante se convirtieron en talleres artesanales. Entonces, bueno, ya existía un tercer estado que estaba conformado por comerciantes, por artesanos, y esto le va dando forma a una nueva clase social que fue la burguesía, que la podemos, pues bueno, visualizar como una clase media en la que existía cierta injerencia. Ya con el paso del tiempo cambia esta burguesía y se posiciona como una burguesía industrial. Y vamos a ver por qué fue industrial. Entonces, para ello, vamos a ver otro modo de producción que es el capitalismo. Pero antes de eso, me gustaría que viéramos cómo se llevó a cabo esa transición, que fue donde todos estos científicos que te acabo de comentar participaron. A esto le vamos a llamar el mercantilismo.